¿Estamos? Pues empezamos la sesión ordinaria del Pleno con el primer punto del orden del día. Aprobación del acta de la sesión anterior. No he visto. Está todo conforme, pues queda aprobada. Segundo punto, resoluciones de la alcaldía. Vale, pues tengo yo aquí varias preguntas. Una es sobre el tema de la jornada de divulgación de anfibios y reptiles, si se acoge el ayuntamiento a alguna clase de subvención o... Sí, nosotros ahí tenemos dos subvenciones. Una que nos la da la Diputación y que además nos concedió, creo que fueron 400 y pico euros para cartelería y no sé si es el seguro, o sea, para ese tipo de cosas, ¿no? La cartelería, el seguro, y también creo que entra lo del lenguaje de signos del traductor. Que se llama y luego tenemos comunitaria. otra subvención, pero que la facturación la hace el establecimiento, por ejemplo, en este caso la Casa Rural San Andrés, que alquiló habitaciones para los ponentes y que le hace la facturación directamente al Parque Regional de Gredos, que nos concede la subvención, y hay una pequeña cantidad que paga el ayuntamiento. Pero vamos, la mayoría de, digamos que el 90 o 90 y tantos % de la actividad está subvencionada. Vale. Otra es, no sé si puedo decir la empresa, es una subvención que se dio para hacer un torneo de dardos, que yo creo que al ser un local privado, creo que el ayuntamiento no debería de dar, ya que hay otros establecimientos que también hacen actividades, pues a lo mejor en el parque o lo que sea, y el ayuntamiento no los... A nosotros en este caso, esta empresa nos solicitó la colaboración nos hizo un planteamiento de lo que iba a suponer para el pueblo ese fin de semana, de afluencia, de gente, porque era un torneo que se había hecho en Villarejo con bastante éxito, por lo visto, el año anterior. Yo tenía conocimiento de eso por el alcalde de Villarejo, o sea que sí que tenía referencias de lo que había pasado el año anterior, y nos pareció que, bueno, una módica cantidad, que fueron 100 euros, que fue la subvención que se dio, y alguna botella de aceite, que es lo que se dio de premios. Luego yo creo que el resultado no ha sido lo que realmente esperábamos, pero bueno, nos pareció que seguramente si cualquier otro establecimiento hiciera una cosa similar y nos lo planteara, yo creo que no diríamos que no a nadie, siempre que sean unas cifras razonables y que contribuyéramos a que en el pueblo hubiera pues más atracción, que hubiera más gente, y que luego la verdad es que yo creo que toda esa expectativa de gente que se alojase en establecimientos y demás, pues no se dio. O sea, esa es la realidad. Otra es la persona que ha estado estos meses barriendo las calles, en fiestas se la dio 200 euros por la limpieza de urinarios. Sí. Entonces yo creo que si estaba contratada por el ayuntamiento, bien se podía haber cogido a otra persona que no estaba sin trabajo, lo que sea, para hacer la limpieza esa, o simplemente haberla destinado a esta persona a eso y no haber pagado. Bueno, con el reparto de funciones que había y en los días de fiesta, realmente la gente del ayuntamiento va bastante apretada. Es verdad que tienen que hacer una limpieza grande en pocas horas, y luego eso se les compensa con darles ese día completo y un día más si es día de fiesta. El volvérselo a dar a esta persona es porque consideramos que económicamente es una persona con necesidad, ya nos había prestado este trabajo, este tipo de trabajo en las fiestas del invierno. No es una tarea que todo el mundo estuviera dispuesto a hacer, como es limpiar los urinarios, y esta persona sí estaba dispuesta a hacerlo, y un poco ese fue el motivo de... No podíamos detraer de las horas, lo estuvimos hablando con el concejal encargado de la organización del personal,
y vimos que no podíamos detraer esas horas de lo que a ella le correspondía limpiar, y lo hizo fuera de su horario, y creo que bueno, que tampoco es una cantidad, y sin embargo es una persona con necesidades económicas que yo creo que no estaba mal dárselo. Vamos, fue un poco el criterio nuestro. Vale, es que tengo aquí varios. Hay aquí que pienso que es un error, no es de transcripción en el libro. El 16 de agosto, Ambu Ávila, ciclomarcha nocturna, 650 euros. Y el 23 de agosto, Ambu Ávila, ciclomarcha nocturna, 300 euros. Es un error. Es un error. Una es la carrera popular, y la otra es la ciclomarcha. Vale, me lo imagino. Y la última, preguntar si la subvención que se da para hacer la exposición Recreo incluye las actuaciones, talleres, folletos y carteles dentro de ese presupuesto o... Sí, la subvención este año, además un poco viendo como Diputación también nos estaba diciendo a los ayuntamientos que habitualmente hacemos este tipo de eventos, que justificásemos los gastos, pues se ha hecho una única factura, una única factura que se ha dividido en dos, por así decirlo. Una primera parte para que el grupo Artesón pudiera pagar a todas estas, a la gente que daba los talleres, a las actuaciones, está perfectamente detallado. O sea, nosotros ahora la Diputación lo que le justificamos, hemos hecho un pago a Artesón, pero por estos conceptos que son los mismos por los que pedimos la subvención. Entonces, lo único de ahí que no ha pagado, que no estaba dentro de Artesón, es la actuación del rap. Estuvo la de Diego Cruz, la de Lírica y los talleres, todos los talleres que se han hecho, el cuidado de la exposición y la organización y el montaje y desmontaje, todo está en esa factura, no se ha pagado nada aparte. Vale, era solo preguntar, porque otros años no ha sido así la forma. Claro, es que otros años nosotros lo que hacíamos es que nos facturaba al ayuntamiento cada grupo o el profesor que daba el taller. Y entonces estábamos detrás de ellos, que me falta la factura del de pintura, que no me ha traído la factura del de la fotografía, que qué pasa con el cantante fulanito, no, es que dice que no puede facturar, pues es que necesitamos la factura. Y entonces ya, como era tan difícil a nosotros para la Diputación, pues este año lo estamos haciendo así los ayuntamientos, una única factura donde se detalla exactamente el concepto de cada cosa, pero tú das la cantidad completa, acuerdas el presupuesto de lo que te parece que tiene que ser así, y ellos se encargan de entenderse con las personas. Vale. ¿Ya está? Nada más y nada menos. Muy bien. Punto número 3, Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil. Desde la anterior legislatura teníamos un poco la intención de crear esta agrupación municipal de voluntarios de protección civil. Hicimos un primer intento y la verdad es que la respuesta fue muy escasa, solo tuvimos 5 personas que estaban interesados, y realmente crear una agrupación de voluntarios de protección civil con solo 5 personas pues nos parecía, no fuimos capaces de aumentar ese grupo. En la idea de todos estaba el crearla, y sobre todo cuando veíamos que teníamos que pedir ayuda a otros municipios cuando necesitábamos para una prueba deportiva, para nuestro Vítor, para todo esto. Y este año, pues sobre todo fue a raíz del pequeño incendio que tuvimos en San Esteban, y viendo además lo que había ocurrido con otros municipios, ¿no? Entonces la respuesta ha sido enorme, o sea, hemos tenido un par de reuniones y se ha creado un grupo y hay 50 personas apuntadas a ese grupo de protección civil, y el asunto es que nosotros estábamos viendo que fuese operativo y que además tuviera unas garantías de estar amparados por la legalidad y también por un seguro que protegiese sus actuaciones, fundamentalmente en caso de emergencias y de incendios. Entonces contactamos con otros grupos de protección civil, tanto el de La Villa como el de Arenas, como el de Candeleda, hablamos también con Valladolid, y en función de todo lo que ellos nos han ido diciendo, pues hemos dado forma
a esta agrupación municipal de voluntarios, que podía haber sido una asociación al margen del ayuntamiento, pero nos pareció que era más interesante que se hiciera a través del ayuntamiento, donde el alcalde o alcaldesa es el responsable de esa agrupación. Y entonces ahora mismo lo que se necesita para su inscripción es que el Pleno del Ayuntamiento apruebe ese reglamento, que es un poco quien marca la pauta de cómo debe funcionar el grupo. Ese reglamento, pues evidentemente nosotros hemos estado cogiendo la idea general, que es de otras agrupaciones, o sea, digamos que la disposición del reglamento es prácticamente genérica, varía pues el número de horas que se dice que tienen que dedicar los voluntarios, que en este caso esas 20 horas que nosotros hemos puesto, nos hemos fijado bastante más en el de Candeleda, porque realmente la protección civil se hace para casos de emergencia. Estos otros eventos a los que los grupos de protección civil van no es una facultad inherente a la protección civil, o sea, es una competencia, digamos que eso un poco se hace pues para además de, pero están creados para atender temas de emergencia. Entonces esas 20 horas las tienen que hacer cada voluntario, si hacen mínimo. O sea, se marca ese mínimo. El ámbito, si habéis visto un poquito, si os ha dado tiempo a leer el reglamento, pues es el término municipal de San Esteban del Valle, sí. Y en caso de que tengas que salir, abrir un poco más el ámbito. La organización interna, en otros sitios es el alcalde el que elige al jefe de grupo, y nosotros sin embargo hemos pensado que, puesto que es un grupo muy cohesionado de vecinos que se conocen perfectamente, de gente que estos 2 días que ha habido este conato es que han salido, o sea que hay entre ellos pues que sean ellos quien decida quién es el jefe de la agrupación local, y luego como tienen que estar divididos en equipos, pues que en cada equipo digan quién es su jefe de equipo. Cuando hemos hecho las reuniones ya hemos visto que hay gente que tiene experiencia en incendios y es casi como por natural que esas personas sean los que dirijan esos grupos, y este es un primer paso para que esto esté legalizado, para que tengan un seguro del que se haría cargo el ayuntamiento, y que son 45 euros anuales por voluntario, y entonces no vamos a poder tener 50 voluntarios, evidentemente. Lo que hemos dicho es vamos a crear un grupo élite, entre comillas, quiero decir, de gente que realmente vive aquí, que tiene experiencia y que puede salir rápidamente, y que sea un grupo como mucho de 20, 25, 30 personas máximo. Entonces, les hemos pedido que ellos vayan apuntándose quiénes son los que estarían dispuestos y quieren estar dentro de ese grupo, pero hoy lo que traemos aquí es el reglamento, ese organigrama de alcalde, delegado, concejal, delegado de protección civil, que hay que designarle hoy también, y que va a haber un jefe de grupo, 3 equipos, y luego habrá, pero el nombramiento de esa gente se hace a posteriori, que es cuando es la obligación de presentar ya la inscripción en la Junta de esta agrupación. Creemos que es positivo, hay, como yo he detectado, muy buen ambiente y muchas ganas por parte de la gente de pertenecer a esta agrupación y de defender de alguna manera, estar preparados. Luego nos faltará pues empezar a pedir esas subvenciones que se otorgan por parte de la Diputación, de la Junta, el vestuario, o sea, una serie de cosas que luego te van dando una vez que ya estás oficialmente inscrito. Y lo traíamos eso a la consideración del Pleno. Nosotros proponemos que el concejal delegado de Protección Civil sea Sergio, y los otros cargos los elegirán, si acordaremos hoy la creación del grupo, pues lo acordarán ellos en una asamblea y ya mandaremos para su inscripción. Detrás de eso debería venir la creación de un grupo de bomberos voluntarios que estaría como más especializado, y entonces daría lugar a que dentro de la asociación toda esta gente, muchas mujeres que se han apuntado para la logística, pues gente con más edad que ya por edad no podrían estar dentro de la acción directa, pero que sí podrían estar haciendo otras labores, incluirles, porque el alta y la baja es voluntaria y se hace en cualquier momento, o sea, tú puedes ampliar o disminuir el grupo sin ningún problema. Y
y hacer que este otro grupo ya fueran los bomberos voluntarios, que además tendrían otro tipo de subvenciones y de historias, y que el grupo se conformara también más pues para este otro tipo de acciones pues más llevaderas, por así decirlo, ¿no? Y yo creo que no me dejo nada. Esa gente también tendría que asegurarse a esas personas mayores. Ahora mismo solo se va a asegurar a esos 20, 25, 30 que van a estar en la línea de actividad directa, ¿no? Pero la respuesta del resto de la gente ha sido que ellos forman parte del grupo, que van a seguir cuando se les necesite. Pero cuando saquemos a los bomberos voluntarios y somos capaces de llegar a ese punto, pues entonces estas otras personas sí que entrarían y sí, claro, todo el que está dentro de la agrupación legalmente tiene que estar asegurado. Por eso no podíamos decir 50 voluntarios cuando esas personas realmente no van a tener que actuar directamente, ¿no? Y la gente lo ha entendido bastante bien, yo creo, o sea, no ha habido ningún problema. Yo digo, aunque sean voluntarios, también tienen que adquirir ellos un compromiso. O sea que a la hora de la verdad, ahora es muy bonito en el principio, todos quieren ser voluntarios, que luego empiecen a echarse para atrás. Realmente cuando se les necesita, yo no he podido ir porque tal, o tienen alguna obligación. Tienen el reglamento, esas 20 horas las tienen que cumplir, o sea, si ahora tenemos 30, imaginaros que al final son 30 los voluntarios que se han apuntado ahí, esas 20 horas, cada uno de ellos mínimo las tiene que cumplir al año. Puede ocurrir que haya un incendio y solo en el incendio dediquen 40 horas cada uno y ya está, pero si no, tendrían que hacerlas en labores de prevención, tendrían que asistir a las cosas que el ayuntamiento necesitase de seguridad y además adquieren el compromiso en el momento en que aceptan esto y en el reglamento lo pone y además hay todo es decir, cómo comprobar que todo eso ha ocurrido. El alcalde es el responsable del cumplimiento de esas horas, de comprobar que... Y luego tú tienes que hacer un informe anual a la Junta en la que tienes que decir cada uno en qué han actuado. Pues tú imagínate que sea pues en el fuego de aquí, o en la carrera popular de no sé cuántos, o he estado de limpieza de 3 áreas que considerábamos zonas de escape y que había que limpiar. Todo eso tiene que mandarse a la Junta todos los años, o sea que de alguna manera el compromiso, y luego también hay pues eso, sanciones, historias de comprobar que la gente cumple o no cumple, y tú puedes dar de baja a un voluntario si no cumple o actúa indebidamente con el tema de la protección civil. Sí. Vale. Bueno, de cualquier manera, yo quería puntualizar que lo que se trata es un interés común, entonces si vemos fuego, el que estemos aquí, el que estemos en ese momento, pues yo creo que vamos a ir todos, ¿no? Sí, pero bueno, cada uno luego tiene sus problemas personales y puede decir, hostia, no voy a poder ir por este motivo, yo qué sé, que se les obligue, que si tiene alguna obligación era solamente eso. Salvo voluntario, si te apuntas al ser voluntario es porque estás por la labor de Sí, pero Alberto lo que dice es que puede haber alguien, ¿no?, que diga, bueno, que yo me han asegurado, pero a ti lo que te aseguran, o sea, no es un seguro como de seguridad social, ¿eh? Lo que a ti te aseguran es contra accidente, fallecimiento, o sea, ese tipo de poner en peligro tu defensa jurídica en caso de que algo, o sea, y de responsabilidad civil. Y de responsabilidad civil sobre todo. Porque a lo mejor tú luego a terceros vas con el coche y no sé qué pasa, pum, y le haces cualquier cosa. Sí, eso es. Pues... O sea, que lo que hay que aprobar es la constitución de la agrupación y el reglamento, que ya lo tenéis. ¿Votos a favor de que se constituya la agrupación? Pues entonces queda acordado por unanimidad. Punto número 4, nóminas funcionarios 2019. Como ya conocéis por la prensa, por lo menos, los presupuestos generales del Estado para el 2019 no se han aprobado en tiempo, que se deberían haber aprobado en diciembre del 2018. Pero el Gobierno, con el compromiso que adquirió con los sindicatos de funcionarios y demás, lo aprobó la subida salarial de los funcionarios por un decreto. Se subió en enero, a partir de enero del 2019, tuvo una subida
del 2,25%, ¿vale? Y después había una variable si se llegaba a si el incremento del IPC, del Producto Internacional Bruto, era igual o superior al 2,5%, se subiría un 0,25 más a partir de julio, o sea, de las nóminas de julio a diciembre. Este crecimiento del PIB ha sido real, por lo tanto se añade a ese 2,25% ese 0,25% adicional, lo que suponía una subida, un incremento salarial de 2,5%. Y después hay un 0,30%, en este caso, en el caso de los ayuntamientos, si han tenido superávit y el saldo de la liquidación del presupuesto del 2018 es positivo, con superávit y demás, tienen la potestad de incrementar a todo lo que hemos dicho anteriormente el 0,30%. Que esto hay una negociación colectiva, que aquí no hay una representación sindical y se deja en manos de la corporación local, es una discreción de la corporación local, que se subiría la masa salarial del 0,30%. Yo creo que esto ya tuvimos otro... El año pasado es como igual. Lo que se suele entender por productividad, ¿no? Más o menos equipara más o menos ese criterio, ¿no? Entonces, nosotros lo hemos estado hablando y hemos acordado aprobar ese 0,30. Es lo mismo que el año, exactamente igual que el año pasado. Pues entonces queda aprobada esa subida en las nóminas de los funcionarios. Punto número 5, solicitudes. Las solicitudes. Empezamos con una cometida de agua. Os voy a decir para dónde es. Es para una casilla de aperos en construcción, que a estas alturas yo creo que estará ya hecha, no lo sé, más o menos. En la parcela 246 del polígono 10, es lo que está en el sitio de los barreros. Ya sabéis que la tasa por acometida son 150 euros, no hay nada en contra, porque aquí ya sabéis que la tónica general es que a las casillas de aperos que les puede llegar el agua se les ha dado siempre sin problema. Sí, yo lo único es que supongo que constará ahí que cuando tú das ahora un punto de agua de cara a la próxima instalación de la depuradora, necesitamos que ese agua, el control de su salida, si es agua sucia o no es agua sucia, esté controlada por una fosa séptica, o sea, homologada por la Confederación. Quiero decir que me imagino que en el escrito de aceptación de esto tiene que figurar cuando menos eso, porque hasta ahora yo creo que ha habido ese criterio de dar el agua en cualquier sitio, pero ahora no va a poder ser tan fácil, porque cualquier punto de agua va a tener que tener la respuesta de dónde va ese agua una vez que se utiliza. Y si no es agua, en teoría tiene que ser agua no para riego, porque tiene que ser agua para uso doméstico. Luego, si es para uso doméstico, tiene que tener el saneamiento garantizado. Como a la red de saneamiento no se va a poder enganchar, pues tiene que figurar eso en la concesión. En la concesión. Pues eso. Imagino también que cuando se le dio la licencia municipal para... Hay una casilla de aperos, ¿no? Para la casilla de aperos, claro. Pero de nueva construcción, digo, ¿no? ¿O ya estaba...? Yo creo que la tenía hecha y era una rehabilitación, vale. ¿o no? No, es nueva. Pero le tenía el permiso de hace tiempo, sí. Que yo sé de quién. O sea que sí, era una casilla que por los metros la superficie de metros de la parcela cumplía para darle una casilla, pues lo que es una casilla de apero, y la va a utilizar para eso. Una solicitud de vado para el Paseo de San Esteban 4. El derecho de vado ya sabéis que se concede de una manera exclusivamente, es para la reserva del aparcamiento de la parte de la vía que corresponde a la entrada del garaje o del inmueble en este caso. El tema está que no le tiene a pie de calle, o sea, no es un garaje que se entra a pie de calle, porque le tiene, digamos, ya dentro de la finca,
¿vale? El señor Sí, pero lo solicita Pero porque, lo porque le solicita aparca porque todo. le aparca todo Esta mañana, el último estaba esta mañana. Claro. Y como se entiende. También hay varios vados que están así en el pueblo. Sí, o sea, que no no, hay no es problema. el garaje que tú le estés viendo, pero lo tienen en la Que finca. tienen en la finca. Eso es. Se deja salvo el derecho de propiedad, sin perjuicio de tercero, y tiene un carácter revocable cuando razones de interés público así lo requieran. El cobro, la liquidación es el importe son 53 euros, que son 18 euros lo que es el vado, la tasa, y la compra de la señal 34,97. Muy bien. Pues alguna objeción, ¿no? Tenemos ahora la solicitud de primera ocupación para vivienda cita en el Paseo San Andrés sin número, que es del número 86 de la localidad, que está realizada al amparo de la licencia de obra número 17-2011 que fue otorgada el 30 de noviembre del 2012. Los servicios técnicos han informado correctamente. No tiene ningún problema en concederla por parte del arquitecto. Y todas se atiene a todo. las responsabilidades que pudiera tener adquiridas con nosotros de cara a la licencia están cumplidas para poder dar la licencia de primera ocupación. Pues de acuerdo, entonces. Tenemos otra licencia de primera ocupación para la calle Iglesia número 12, que es una vivienda que se construyó al amparo de la licencia de obra mayor número 42-2017, que se otorgó el día 4 de abril del 2018. Igualmente, los servicios técnicos han informado favorablemente la concesión, que con el ayuntamiento está saldada, se ha presentado toda la documentación que se le exige para la licencia de primera ocupación y está todo correcto. Y después tenemos una licencia de obra mayor para la construcción de la calle Discordia sin número en una rehabilitación de edificio existente para la realización de dos locales, uno en planta baja y otro en la planta primera. Cuenta con el visto bueno de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural en la sesión celebrada el día 6 de junio del 2019, el informe favorable del arquitecto de 21 de junio del 2019, por lo tanto, no tiene ningún problema para la concesión. Como para la obtención de la licencia presentado el proyecto básico, se le indica que debe de presentar el proyecto de ejecución y deberá comunicar al ayuntamiento. Siempre se le pone así el arquitecto que con una anticipación de 15 días cuando va a hacer lo del tejado para que estemos controlando lo de las alturas, ¿vale? Tiene que pagar el impuesto, que es el 2,5%, que asciende a 624 euros. Y como se viene siendo habitual, tiene que depositar una fianza de 500 euros para los residuos urbanos, para asegurarnos de que los lleva a la planta que correspondiente. Ya está. Vale. Pues si no hay otra. Y ya no tengo más solicitudes. Sí, lo único, me parece que os ha puesto en conocimiento Lola que ha llegado una licencia de patrimonio en relación con algo que ha solicitado para la iglesia, pero como Jesús no viene y realmente no va a haber ningún problema, quiero decir, pero no la podíamos traer al pleno porque necesitamos que Jesús haga el informe, sea un informe favorable, pero si luego esa licencia es necesario que esté, pues haremos un decreto para aprobarla y ya está, pero que queríamos informar que había llegado justo y faltaba el trámite de que el arquitecto municipal le diera el consentimiento. Y eso nada más en cuanto a solicitudes. Punto número 6, ruegos y preguntas. Espera, Jorge. Bueno, hay algunas preguntas, tengo varias preguntas. En el tema de fiestas, me gustaría preguntar el por qué se tardó casi un cuarto de hora el primer día en los toros, porque claro, la gente que estaba abajo no entendía, porque no se veía que había movimiento
en el balcón, pero no se sabía el porqué. Sí. Pues el problema que tuvimos es porque la Guardia Civil, cuando fue a empezar la corrida, se acercó a los toreros que estaban en el callejoncito para salir en ese momento y les solicitó el carnet profesional de que son toreros, vamos. Y entonces, pues ellos dijeron que yo no lo llevaban en el traje de luces, que lo tenían en el hotel de Montbeltrán. Entonces el responsable, el agente de la autoridad que estaba aquí, de la Guardia Civil, dijo que no empezaba el festejo en tanto en cuanto no tuvieran los carnés. Entonces el empresario, Morenito, que estaba ahí, decía, pero que tienen los carnés. Ah, pero es que pasa muchas veces que un mismo torero está toreando aquí y allí y allá, porque aquí, pero si tenéis ahí todos los datos ya, pero nos tienen que traer el carnet, porque con un tal, bueno, igual no coincide con el que aquí tenemos dado de alta de la Seguridad Social, tenía el carnet de identidad y el alta de la Seguridad Social, pero lo que necesitaban era el carnet profesional. Bueno, la cosa se complicaba, que no nos dejaban. Teresa, que era la presidenta en ese momento, pues ella es la responsable, ella y el ayuntamiento, y como esto pase algo, claro, ellos lo que decían es que si ese no era el torero, porque como pasase algo, así lo decían, quien va a ir a la cárcel, la pobre Teresa ahí asustadísima. Y entonces estaba también Sabas de Pedro Bernardo, sí. Y entonces le dijo a Morenito, pero vamos a ver, ¿los carnés están o no están? Y dijo Morenito, los carnés están. Ha ido el mozo de espadas, entonces el mozo de espadas bajó a Montbeltrán, habitación por habitación de los toreros, a coger el carnet, y los trajeron y estaban. Entonces le dije a Morenito, es que tú los tenías que haber traído por la mañana. Y dijo, a mí nadie me ha dicho que yo tuviera que traer los carnés por la mañana. Al día siguiente no hubo ningún problema, pero claro, en un momento determinado nosotros tomamos la determinación de empezar sin estar los carnés, ¿eh? O sea, dijimos, mira, que empiece y efectivamente luego llegaron los carnés sin ningún problema, pero claro, ¿cómo íbamos a decirle a la gente que han ido al torero ahí abajo a decirle, deme usted el carnet? Claro, el otro decía, pero ¿dónde quiere usted que yo lleve el carnet en el traje de luces? O sea, fue un poco, yo creo que a veces están con unas... Abuso. No, que es verdad que ellos tienen razón, que hay, que en este mundillo pues siempre hay manejo. 5 minutos antes de salir el toro a pedirlo. Les ha defraudado, o sea, han cambiado el torero, han estado en dos plazas toreando al mismo tiempo, o sea que era verdad, pero en este caso Morenito, Morenito el pobre, que era el primer año que trabajaba con nosotros y que además decía, en la vida me ha pasado a mí esto, decirme que yo tengo falta de seriedad y bueno, pues se solucionó y ya está. O sea, pero nos hicieron pasar un rato que decíamos, y a ver cómo explicas aquí a la gente desde aquí arriba qué está pasando, ¿no? Otra pregunta es... ¿quién autoriza, si el ayuntamiento autoriza cerrar una calle durante las fiestas, o si no se autoriza, el por qué se deja de tener cerrada una calle en las fiestas, que es la que está entre en la farmacia y la carnicería? Sí. Esos vecinos nos lo llevan solicitando desde hace 3 años. Nos solicitan el permiso para poderlo cerrar y ellos lo cierran. Y bueno, a mí personalmente, y yo creo que el resultado de estos años es que esas callejas, si pudiéramos cerrarlas todas, estarían estupendamente. No se puede todas, y otras veces que también nos han pedido aquí detrás, ¿no?, detrás del ayuntamiento, el que no en el horario de toros, que tienes que tener esa salida y tal, pero sí en otro momento tenerlo cerrado, pues a veces eso mejora la calidad de la gente que vive alrededor, y autorizamos nosotros a que se cerrara, y lo cerraron los vecinos. Entonces, ¿se autorizará si piden otros vecinos a cerrar las calles? Yo a todas las calles no creo que se puedan cerrar, pero estas callejas que están, yo creo que es de sentido común. Fíjate que hemos puesto urinarios este año y que algo se ha notado, porque hay gente que ha dicho, pues mira, suben menos o bajan menos, pero es que es tal desmadre que hay a la hora del baile y de la fiesta por esos sitios,
las que están próximos aquí a la plaza. Claro, si a mí me piden cerrar una calle, pues ya les argumentaré que en la cuesta de no sé dónde, pues no tiene sentido que se cierre la calle. Ya, pero yo lo que pienso es que si algún día Dios no pase nunca nada, pero ponemos el ejemplo de que se sale el toro por ahí, no hay una vía de escape tampoco para esa calle si están las calles cerradas. Entonces creo que si es una calle... Esa calleja no tiene... Sí, pero si cerramos también la del Pilón, la siguiente, que no hay puertas, pues entonces Bueno, dejaremos yo cerrado lo que creo todo es que ese se tramo. valorará en cada caso cuando la gente lo pida todo este tipo de cosas, es decir, que tomaremos las medidas pensando que sea lo mejor para todos y efectivamente si hay que tener un plan de evacuación, pues se tendrá pendiente y pensado el plan de evacuación y se dirá, pues mira, esta no puede ser porque tiene que ser evacuación, te ha tocado. Pero vamos, yo creo que nadie ha pedido más que esa calle, no ha pedido nadie más que esa y aquí atrás un año, solo se pidió un año y se autorizó y no ha habido ni otra petición ni ningún problema. Vale. Otra pregunta es, ya pasando de fiesta, el tema de los problemas eléctricos que tienen los establecimientos que depende del ayuntamiento. Entonces, el pedir que antes de adjudicarlos que se hagan revisiones generales de maquinaria, de electricidad, porque a la vista queda en el parque que se salta la luz constantemente y bueno... Sí, pues... el tema de que se salte la luz en el parque no es un tema de que la instalación esté mal hecha, es un tema de que para el número de aparatos eléctricos tiene una potencia de 9.000 vatios o como se llame eso, contratados kilovatios, y es insuficiente para el número de aparatos que se enchufan en ese establecimiento y que requieren una mayor potencia. Detectado este problema, que cuando los dueños del establecimiento nos lo dijeron, nos acercamos yo personalmente con el electricista a verlo, pues lo que vimos es que se necesitaba mayor potencia. Al margen de que haya habido otras historias, pero el que se vaya la luz es porque esos 9.000 es insuficiente, o 9.000 y pico que tiene contratados es insuficiente para el número de aparatos que hay enchufados que demandan corriente. Hablamos con el propietario y en un primer momento dijo, bueno, pues si solamente es que cuando salta yo lo subo, pues de momento vamos a dejarlo estar. Pero entonces le dijo el electricista, ya, pero a la tercera o la cuarta o la quinta que te pase eso, la compañía eléctrica va a detectar que lo que tú tienes es una insuficiencia de potencia, que necesitabas más, y no te va a dejar resetear otra vez el Entonces, en este momento se está tramitando una subida de potencia que la tiene que solicitar el ayuntamiento y que al pasarse de tenemos que pasar de un tramo prácticamente a 15.000, de 9.000 tenemos que pasar a 15.000, entonces necesitaban una serie de documentos que ha habido que aportar y que estamos a la espera de que nos solucionen la subida de potencia, porque si fuera un particular pues seguramente se hubiera hecho mucho más rápido, pero al ser una administración y al ser 15.000 la potencia, porque podíamos pedirlo hasta de 14.000 y pico, pero hemos visto, porque hemos hecho un estudio de los picos que tiene este establecimiento y en algún momento han llegado a 13.900, entonces no tiene sentido que tú pidas por 14.000 si a lo mejor en otro pico van a poder llegar a más, entonces se va a pedir lo de 15.001. Entonces ya cambiamos de tarifa, ya hay que entrar en una tarifa de mañana, tarde y noche, valle, no sé qué, no sé cuántos, y nos han requerido una documentación, que es la que se ha presentado, y estamos a la espera. En relación con el otro tema, es decir, porque lo de la potencia es esto, o sea, no es que la red esté mal instalada, sino que ahí... bueno, pues hasta hace poco con 9.000 era suficiente y ahora pues no es suficiente. Hay que contratar más porque los establecimientos ponen más aparatos dentro que requieren mayor potencia. Lo de hacer la revisión, pues este año por unas historias y por otras, efectivamente hicimos la revisión antes de entregar el kiosco y efectivamente no llevamos a un electricista que se diera cuenta que la propietaria anterior había quitado una toma de tierra.
Y esas cosas no te das cuenta hasta que le pega el zurriagazo al que le da y te dice, oye, que aquí me está pegando un zurriagazo. O sea, es difícil de comprobar eso si no llevas efectivamente a un fontanero, a un electricista, que haga una revisión total de lo que vas a alquilar. Y bueno, pues ha ido el electricista, yo creo que ha ido, y ha solucionado eso a cargo del ayuntamiento, efectivamente, porque consideramos que es un tema que deberíamos haber tenido resuelto. Hay muchas cosas que tienen que arreglar por el electricista. Lo que él ha hecho en el cuadro, según él, está perfecto, pero aún hay en el cuadro muchas cosas que ni él entiende. O sea, que yo creo que sí que tiene que ir él, y una vez que cierre ya el kiosco, o antes de abrir al año que viene, y ver todo cómo está, porque según él el cuadro, lo que él ha hecho está perfecto, pero lo que no ha hecho él dice que todavía hay cosas que no, Supongo, que no entiende. claro. Y es Ejemplo, porque lo de la luz, el propietario anterior llamó a su electricista y hizo lo que consideró que tuviera que hacer. Es un jaleo gordo. Entonces quiero decir que hay cosas que si tú no pones eso en funcionamiento totalmente, pues no te puedes dar cuenta hasta que no salta. Claro, sí, O sea, eso es así. Pero supongo que cuando se cierre, pues si hay todavía algo que él considera que hay que revisar, pues se revisará. Que hay un cachondeo eso. Pero bueno, si es por la falta de potencia, pues no. Lo de que se vaya la luz es por falta de potencia. Lo de que se vaya la luz cuando se pasa, y además que hemos visto el pico, o sea, ahora nosotros estamos dados de alta en un programa en donde entramos a ver los consumos hora a hora de los establecimientos, o sea, de los puntos contratados por el ayuntamiento. Entonces es donde te digo que hemos visto que hay picos de 13.900, cuando tenemos 9.000, pues claro, en cuanto saltas a 13 se va la luz, evidentemente. Ahora, te dejan resetear. ¿Cuántas veces? Pues por eso hemos pedido el aumento de potencia. Estaba muy mal, porque había una línea que teníamos 4 congeladores, que estaba hecho así. Había 4 congeladores en un solo enchufe. De un solo enchufe salía una línea para 4 congeladores. No, se quemó el enchufe. Y nos salimos ardiendo porque me di cuenta. También se va mucho la luz, que eso será normal, digo yo. En cuanto hay 4 truenos... pero eso hay con un la poquito sensibilidad tiene que tener Eso es la sensibilidad desde que han puesto los nuevos contadores, vamos, yo en mi casa el otro día y es que no sé si es bueno, en cuanto hay tormentita, pues fuera. Para eso estar seguro, pero ya me he tenido que levantar 2 noches y... Claro. Y es que se te va y estás toda la noche y pierdes todos los helados, todo eso. Así que en cuanto hay 4 de eso hay que ir... Claro, yo me fui a llevar a mi hija al aeropuerto el otro día, que fue en la noche de la tormenta, y cuando volví llevábamos 13 horas sin luz. Cuando llegué había bajado el diferencial por la tormenta, o sea que efectivamente eso habrá que hacer a lo mejor una queja general a Iberdrola de la sensibilidad de los diferenciales que nos han puesto, porque es que saltan a la mínima. Bien, otra pregunta es el por qué no se delegó a ningún concejal, ya que la alcaldesa en esa época no podía por motivos familiares, al Encuentro Nacional del Fuego. Yo creo que es un encuentro bastante importante para nuestro pueblo, para promocionar nuestro pueblo, y creo que no se... que se podía haber delegado en algún concejal. Bueno, yo ahí tengo que decir que yo era la que iba a ir, o sea, y estaba todo hecho para que fuera yo, con lo cual el resto de mis concejales no tenían previsto esa salida, y por parte de la cofradía, que también es una parte importante en este evento, quiero decir, porque es una historia relacionada con el Vítor, y también tampoco podía nadie de la cofradía asistir, pues yo había confirmado mi presencia. Surgió el tema del ingreso hospitalario de mi hijo y lo tuve que declinar. Yo estuve esperando hasta el último momento a ver si yo podía ir. Como no pude ir, pues excusé mi presencia, y efectivamente pues no encontré ningún concejal mío que en ese momento pudiera salir hacia Valladolid a representarnos allí. Hablé debidamente con la gente
de Mayorga, que creo que lo entendieron perfectamente, y bueno, ellos también pensaban que entre unos y otros podíamos haber acudido, pero bueno, cada uno tenía sus compromisos. Supongo que la gente de la cofradía tenía sus compromisos, y yo en mi caso pues me surgió este imprevisto y no había previsto que ninguno de ellos pudieran asistir. Vale. Otra pregunta es saber quién es el encargado de la selección de las personas que dan lo del banco de alimentos aquí en el pueblo, si es asuntos sociales de Montbeltrán o lo que sea, pues porque estimamos que hay personas que hace un tiempo sí que tenían una necesidad de alimentos y de ayudas, y que gracias a Dios pues ha mejorado su situación, y que creemos que no deberían de eso, o al contrario, hay personas que necesitan esa ayuda y no la están percibiendo. Pues en esto el ayuntamiento no tiene nada que decir. A nosotros nos vienen dadas por servicios sociales. Servicios sociales controla todos los años, o sea, les obliga a cada núcleo familiar que presenta la solicitud del banco de alimentos, les gira una visita, tiene un control de sus cuentas económicas, tiene un control de su situación laboral. O sea, servicios sociales es quien decide si tienen derecho al banco de alimentos y quien a nosotros nos pasa la relación. Nosotros no tenemos, lo único que hacemos es que colaboramos en la recogida de esos alimentos y en el reparto. Esta última lista que nos acaba de llegar ahora nos habían quitado, o sea, para tener banco de alimentos tienes que tener un número de personas, como San Esteban lo mantiene. Se habían quedado sin banco de alimentos Cuevas, Montbeltrán y Santa Cruz. Y entonces, como San Esteban lo tiene, esas personas están incluidas en nuestro banco de alimentos, pero nosotros no decidimos nada. De la misma manera que cuando se les pide bienes servicios sociales y comprueba que hay una persona, por lo que sea, o que no cumplimenta la documentación, o que ya no los quitan del banco de alimentos, y la decisión de entrar, vamos, te lo digo sinceramente, si tú conoces a alguien que tiene esa necesidad, que vaya a servicios sociales y lo solicite, porque no es el ayuntamiento el que lo tramita servicios sociales. El primer paso es que lo tiene que solicitar aquel que cree que tiene la necesidad. Es que es muy fácil decir, es que yo lo necesito más que aquel. Pues ven, infórmate, te pasamos el teléfono al contacto de servicios sociales, bajas a la villa, te llevas la documentación que te piden, analizan tu situación y si consideran que tienes derecho te lo dan, y si consideras que no, el ayuntamiento en esto lo único que hace es facilitar la recogida de alimentos y el reparto. Es lo único que hacemos. Ni decidimos quién entra, ni quién sale, ni quién... Hombre, quiero decir, tú puedes ver la necesidad de una familia, intentar acercarte y decirle, oye, tú no querrías poder ir a servicios sociales, porque yo entiendo que a veces para la gente es pasar una vergüenza por tener una necesidad que ya ves tú, o sea, pero estamos en un sitio pequeño y todo el mundo se conoce. Pero no es de recibo que se dude en este sentido, porque el ayuntamiento no tiene nada que ver. Y son servicios sociales. Simplemente pregunto que quién es el responsable. Ya, pero has hecho un comentario de que hay gente que piensas que ya no debería estar, y gente que sí debería estar que no está. Pues es que lo tienen que decidir. Los que no están son ellos los que tienen que decidir pedir esa ayuda. Y servicios sociales lo estudiará y se la dará. Y los que están, es servicios sociales quien decide, que igual que les sacan de los programas de psiquiatría o de atención por alcoholismo, es servicios sociales quien determina cuando una persona entra y cuando una persona sale. Tenemos gente que no ha renovado y que yo considero que tenían que estar ahí, pero cuando les dices, oye, ¿cómo es que no estás en la lista? Es que yo no lo he renovado y no lo quiero renovar. Yo no me puedo meter, o sea, yo puedo pensar que hay alguien que estaba antes en la lista y que ahora no está, que lo sigue necesitando, pero si no quiere ir a que servicios sociales le fiscalice otro tipo de cosas, pues claro, servicios sociales no solo es que te pide nóminas, te pide historias, sabe si trabajas o no trabajas, sabe tu situación, si tienes hijos en el colegio, cómo está esa situación, o sea, que hace todo un estudio familiar, del núcleo familiar, y si es una persona sola, y si son dos, de dos, y es quien decide. Nosotros
no hacemos nada. O sea, yo di el paso de crear el Banco de Alimentos porque en aquel momento de crisis consideramos que había personas en San Esteban que necesitaban esa ayuda. Dimos el paso, se constituyó y ha habido gente que ha entrado y ha salido en función de lo que ellos han considerado. Ahora, si todavía tú crees que hay gente en el pueblo, quiero decir, que tú tienes personalmente el conocimiento o el convencimiento de que hay gente que lo necesita y no está, pues no tiene más que venir a pedirnos el teléfono de servicios sociales, le decimos a qué hora le atienden, dónde tiene que llamar y solicitarlo. Ellos le dirán todo lo que le van a pedir y establecerán el contacto con ellos para incluirlos. Y la última, el preguntar si se va a sacar la plaza de fisioterapeuta ocupacional, porque hay por ahí algún foro que están hablando sobre que el ayuntamiento podría, porque el actual a lo mejor no le interesa o no pueda o claro, lo que sea, pero que estarán buscando para... Sí, nosotros creemos que es un programa que ha funcionado, este proyecto de terapia ocupacional que ha funcionado bien. La persona que lo ha llevado hasta este momento no puede atender en estos próximos años por su vida personal, ha ido hacia otros derroteros, hacia otra parte de España y entonces al no poderlo hacer y nosotros entender que era un programa que funcionaba bien y que las personas dependientes que están en sus domicilios sin poder salir lo necesitaban, hemos de alguna forma en el Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Castilla y León, el propio terapeuta nuestro puso como un pequeño anuncio diciendo que había esa posibilidad. Hemos recibido, yo creo que del orden de casi 30 currículums de terapeutas ocupacionales, algunos de la zona, otros de gente de Almería, de Granada, y entonces nosotros les hemos contado, porque claro, yo creo que tal como lo habían puesto, yo creo que pensaban que el ayuntamiento iba a crear una plaza fija de un puesto de terapeuta ocupacional. Entonces hemos aclarado esa situación, se les ha contestado personalmente a todos diciendo esto no es un puesto fijo, esto es un programa que obedece anualmente a un presupuesto económico que se dota anualmente, que queremos que funcione, estas son las condiciones, serían un contrato de 8 meses a 5 horas para atender hora y media a una media entre 12 o 15 pacientes, que es habitualmente lo que hemos tenido, y con todo y con eso están interesados tropecientas personas, es decir, que hay como mucha demanda, porque tú imagínate a alguien que se tenga que venir de Almería a vivir aquí, tendría que vivir, porque por un sueldo de 900 euros, bruto, con todo incluido, las extraordinarias, no sé qué, y bueno, ahora sacaremos un poco las bases por si, ya te digo que hay 3 o 4 personas de Arenas de San Pedro, o sea que al menos en la zona hay algunos interesados. Tenemos todos los currículos, se hará una selección porque la idea sería en octubre empezar nuevamente con el programa de terapia ocupacional. Vale, y eso era lo que tenía que preguntar. Pues no habiendo más preguntas, pues damos por finalizada la sesión.